Obviamente que si la solución al conflicto es provisoria, si el conflicto no se disuelve, sino que persiste, el cerebro no va a desarmar la solución biológica que encontró, es decir, no va a desprogramar la enfermedad hasta que la solución real al conflicto sea hallada. Es así de sencillo. Esto es lo que se llama conflicto pendiente. La persona permanece en conflicto activo con síntomas de simpaticotonía, es decir, sistema adrenérgico de lucha y huida activo porque no ha podido resolverse el conflicto o porque no se resolvió completamente. Permanecer en un conflicto intensivo, activo, de estrés permanente durante largo tiempo puede ser fatal para el organismo y causar la muerte por agotamiento emocional, físico y mental de la persona. El cuerpo consume la energía vital y muere por agotamiento de los sistemas y órganos. Un ejemplo que sirve para graficar esto son los pólipos intestinales. Conflicto de bocado indigesto de miércoles, algo que se vive como una mala jugada. Este conflicto vivenciado repetidamente hará que se formen constantemente pólipos. A la persona le extraen un pólipo intestinal y a los meses otro y así sucesivamente. Habitualmente desde una mirada convencional le decimos al paciente que tiene predisposición a hacer pólipos. ¿Predisposición? Muchas veces cuando la medicina no le encuentra otras razones a lo que sucede, cuando no encontramos alguna causa que nos permite ponerle un nombre a lo que manifiesta el cuerpo del paciente, recurrimos a la causa genética, a esta predisposición genética, lo cual es un supuesto. Ahora bien, desde esta visión, podríamos nombrar lo que pasa de otra manera. Es decir, podemos comprender el sentido biológico de lo que pasa y en función de eso que el cuerpo expresa, comprender la vivencia que experimenta la persona en cuestión. Nosotros, los consultantes activos, podemos hacer coincidir lo que realmente nos pasa con lo que se nombra algo vital para los seres humanos, la coincidencia entre lo que pasa y lo que se nombra. Así, podemos decir que aquella persona cuya biología manifiesta una y otra vez pólipos, vivencia las situaciones como que la joden. En términos biológicos diríamos que la persona vivencia un enojo por una guarrada, siente que la jodieron y traslada eso a la biología. Su cerebro envía la orden a las células del colon de que se repliquen para eliminar eso que la persona no logra deshacer. Sacarse el pólipo le resuelve el momento, pero no la base del conflicto. Hay que rever su historia, su modo de reaccionar ante las cosas que no le gustan, sus impactos emocionales. Si no aborda su realidad emocional y sus vivencias, continuará haciendo pólipos cada vez mayores. Acá aprovecho para comentar otra vez algo. Si revisamos la historia clínica de esta persona que repite la formación de pólipos intestinales, tal vez podamos encontrar en la parte de antecedentes familiares que su padre lo hacía y también su abuelo. Aquellos antecedentes nos permiten abonar el supuesto de la predisposición genética. Heredamos la enfermedad. Desde la comprensión que nos brindan estas leyes biológicas, podemos entender que no se hereda la enfermedad como un mal, ya que la enfermedad es un programa especial con sentido biológico, es decir, una herramienta que tiene nuestra biología para hacer esta experiencia terrenal, para vivir en la tierra, resolver conflictos, adaptarse y evolucionar. Está en nuestro ADN
como solución biológica en caso de emergencia. Lo que se hereda es la manera de vivenciar ciertas situaciones. Es como si a uno lo pusieran, o como si uno encajara en una personalidad determinada que nos condiciona a vivenciar la realidad de cierta forma y generar tal o cual contenido emocional de esa interpretación. Me podrás decir que en las enfermedades que llamamos hereditarias se encuentran alteraciones genéticas determinadas que son tangibles y están plenamente identificadas. Pero mi percepción con respecto a estos genes que encontramos alterados, mutados o diferentes es que es real y hay una asociación válida. Pero la diferencia de esa interpretación es que los genes son la consecuencia y no la causa. Son las vías a través de las cuales el cuerpo puede ejecutar la orden. Lo que heredamos primero es la forma, el mandato, el contenido psíquico de la conducta y luego la biología ve cómo hace para materializar la respuesta y para modificar el tejido altera los genes. Y para modificar el tejido altera los genes. Este es mi sentir que, como repito siempre, no es una verdad absoluta, sino que es eso en lo que yo personalmente encuentro la biología. Estos patrones heredados son condicionamientos que tanto el médico como el consultante necesitan hacer conscientes para poder desarticularlos. Recomiendo la lectura del libro del biólogo Bruce Lipton titulado La biología de la creencia para profundizar en esta temática. Ahora sí, seguimos con la tercera ley, la del desarrollo de los tejidos ectodérmicos, cuarta etapa evolutiva, la vida en manada. Vamos con un ejemplo muy claro y frecuente del comportamiento de los tejidos ectodérmicos, el de la epidermis. La epidermis, la capa más superficial de la piel, representa nuestro gran órgano de contacto, la que nos une al mundo exterior, pero también la que nos separa. El conflicto que se asienta en este órgano es el de separación, contacto, un conflicto vivido como que me arrancaron de la piel, un contacto que quiero y no tengo, o un contacto que tengo pero no quiero, miedo a perder un contacto. Es general, se trata de un contacto corporal con una persona. Más bien puede ser contacto con uno mismo, contacto con una situación o contacto con un objeto. Como vimos anteriormente, como este tejido deriva del ectodermo, en la etapa de conflicto activo produce una ulceración, pérdida celular, descamación que lleva a hiposensibilidad, disminución de la sensibilidad. La piel se torna áspera y fría, puede acompañarse de amnesia o pérdida de memoria a corto plazo que es producida por una disociación de las células cerebrales en la corteza sensorial. El sentido de la ulceración y la descamación es disminuir la sensibilidad y así sentir menos la separación. La amnesia tiene el sentido biológico. Al no recordar momentáneamente, la separación se hace menos dolorosa, por lo tanto se sufre menos. En la etapa de resolución hay restitución celular, regeneración de la piel, enrojecimiento, picazón, dolor, edema, retención de líquido. Estos síntomas inflamatorios locales se deben a la fase de PCL. Ejemplos de lo que suele aparecer en esta fase son los exantemas, la dermatitis, las urticarias, el ras, los eczemas y las verrugas.